Muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar entonces sobre cetosis. Quiero compartirte una definición sucinta, sencilla, pero muy completa. No solamente sobre lo que es cetosis, sino lo más importante de este tema y a donde vamos a llegar, que es la flexibilidad metabólica. El punto más importante de este video y de esta conversación. Definamos primero qué es cetosis. Cetosis es el estado en el que el cuerpo humano entra y se encuentra cuando en ausencia de azúcares y en ausencia de carbohidratos, el cuerpo ve la necesidad de extraer energía a partir de la grasa para poder alimentar y proveerle energía al cuerpo y a la mente. Digamos que hasta acá es muy sencillo, pero llevémoslo a una capa un poquito más profunda. Cuando los seres humanos dejamos de consumir azúcares y carbohidratos, logramos mantener la insulina muy baja. Y cuando la insulina está muy baja, pero el cortisol, que es la hormona del estrés, también está muy bajo, y cuando por ausencia de azúcares y de carbohidratos, el páncreas produce el glucagón, que es la hormona que aumenta y genera insulina en el cuerpo, y también la hormona de crecimiento aumenta. Cuando estas cuatro variables se juntan, insulina baja, cortisol bajo, hormona de crecimiento alta y glucagón alto, en ese momento el hígado es capaz de tomar de los ácidos grasos, descomponer los ácidos grasos en unas moléculas pequeñas pero muy poderosas que se conocen como cuerpos cetónicos, que también se reconocen con tres nombres: acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Bueno, estos tres raros nombres, el más raro de todos es el que más nos interesa. La acetona y el acetoacetato los vamos a dejar a un lado. Sin embargo, son importantes porque cuando a través de la respiración o las tiras en la orina puedes verificar qué hay en tu cuerpo, es porque tu hígado está fabricando cuerpos cetónicos, pero no son tan importantes porque no son aquellos responsables de proveerte la energía física y mental que tú quieres para llevar tu vida a un siguiente escalón y para transformarte en una mejor versión de ti, que en últimas es la gran conclusión de este video. Entonces, la acetona y el acetoacetato, digamos que no son tan relevantes para nosotros en esta conversación como sí lo es el beta-hidroxibutirato, que es el que podemos medir en la sangre justamente con este aparatito que tengo aquí en la mano, que es el Keto-Moyo, que es con el que también te puedes medir en sangre la glucosa, pero también los cuerpos cetónicos. El beta-hidroxibutirato son esos cuerpos cetónicos, son esas moléculas que tienen una enorme capacidad de darle resistencia al cuerpo y proveerle al cerebro el combustible que más le gusta y el que más le favorece para tener mayor claridad mental, mejorar la inteligencia, mejorar la memoria, evitar la inflamación cerebral, evitar el Alzheimer y evitar las migrañas. Esto dentro de lo comprobado científicamente y un montón de cosas más y un montón de sugerencias y de propuestas más. Entonces, justamente cuando hablamos de cuerpos cetónicos, lo importante es entender que para producirlos y para provocarlos necesitamos estar en ausencia de azúcares y carbohidratos. ¿Cuánto tiempo? Según la nutrición cetogénica es al menos un mes, de una manera muy estricta. Tu cuerpo aprende, listo, recuerda la manera de hacerlo. ¿Y por qué digo recuerda? Porque cuando eras bebé producías cuerpos cetónicos y estabas en cetosis. Utilizabas la grasa para tener muchísima energía para desarrollar el cerebro y el cuerpo a gran velocidad. Pero desde que nos empezaron a dar compotas, papillas, harina de trigo, azúcares, perdimos la capacidad de usar las grasas y entramos solamente en el uso de los glúcidos, de los azúcares, y solamente quedamos con un tipo de energía. Pero cuando nosotros durante un mes, según la nutrición cetogénica, nos apartamos de los glúcidos, el hígado genera la capacidad de producir estos cuerpos cetónicos, especialmente el beta-hidroxibutirato. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento tendrás 3, 4 o 5 meses más para más o menos un promedio de 6 meses en donde logres la cetoadaptación. ¿Qué significa estar en cetosis y estar en cetoadaptación? Cetosis es que ya produces cuerpos cetónicos. Eso lo haces
desde la segunda semana de restringir los glúcidos, azúcares y carbohidratos. Desde la segunda semana ya estás provocando cuerpos cetónicos, pero la cetoadaptación implica que llegue un momento en el que incluso consumas eventualmente carbohidratos de una manera inteligente, controlada y bien aplicada, y ya no pierdas el estado de cetosis, sino puedas estar en los dos, puedas utilizar la energía de los carbohidratos, que es tan rápida, es tan explosiva, es tan poderosa, pero puedas utilizar la energía de la grasa, que es una reserva enorme. Por ejemplo, nosotros del glucógeno muscular y hepático, del glucógeno, que son nuestras reservas naturales de energía a partir de azúcares y carbohidratos, tenemos aproximadamente unas entre 2.000 a 4.000 calorías, depende del tamaño de la persona. Pero si utilizáramos la grasa y si estuviéramos en cetosis permanentemente, tendríamos a disposición entre 40.000 y 70.000 calorías. Esto es una locura, porque quiere decir que tendríamos energía para no comer durante 3 días y podríamos funcionar perfectamente bien. Entonces cetosis es cuando produces cuerpos cetónicos. Cetoadaptación es cuando ya incluso puedes consumir carbohidratos sin salir de cetosis y utilizar dos combustibles, ya no solamente la glucosa, sino también los lípidos, es decir, las grasas. Esto es extraordinario porque amplías todas tus posibilidades. Y sin embargo, cuando hablamos de esto, es muy importante hacer una aclaración. ¿Por qué sería importante para el cuerpo humano poder entrar en un proceso de cetosis? ¿Qué valores agregados tendría? ¿Cuáles serían las cosas positivas que tú y yo ganaríamos? Primero, perderíamos peso, adelgazamos por estar en cetosis y en cetoadaptación, porque utilizaríamos la grasa como energía en vez de acumularla, en vez de mantenerla simplemente como una reserva. Nuestro nivel de claridad mental aumentaría muchísimo más, porque el cerebro depende más de la grasa que de la glucosa, según los últimos estudios que han sido publicados en estos últimos 3 meses, justamente en este primer semestre del año 2020. Entonces el cerebro tendría más claridad, más eficiencia, pero tendríamos energía de más duración. Y es una energía la que proviene de la grasa, que es limpia, es decir, no inflama, no intoxica, no genera resistencia a la insulina. Y ten muy presente que cuando, por ejemplo, el carbohidrato, la glucosa, nos sube la insulina es una hormona anabólica que hace que fabriquemos grasa, que retengamos líquidos, que ganemos peso, que se nos baje el metabolismo. Y cada vez que comes y tienes un pico de insulina, normalmente nos da sueño y cansancio después porque perdemos energía, y en eso nos podemos llegar a mantener hasta 5 o 6 veces al día, porque cuando nuestra alimentación obtiene la energía a partir de los glúcidos, literalmente nuestro metabolismo depende muchísimo del poder tener glucosa a disposición permanentemente, y tenemos que comer más veces y literalmente nos volvemos esclavos de la comida, y es una energía no tan limpia porque produce inflamación, porque a la larga produce inflamación crónica, que es la base que amplifica todas las posibles enfermedades, especialmente las autoinmunes en el cuerpo. No es casualidad que en los últimos 70 años que en la industria alimenticia se puso tan de moda los azúcares, los cereales y el trigo, a razón de que en los años 50 Ansel Keys culpara las grasas de los infartos que la gente estaba empezando a tener por otros malos hábitos. Precisamente en estos últimos 70 años es cuando más hemos visto casos de diabetes, de migrañas, de Alzheimer, incluso autismos y muchas otras cosas más, que desde luego las menciono porque tienen un soporte y tienen un apoyo en artículos y en publicaciones científicas por doquier y por montones que se acumulan cada día más y más y más. Entonces, justamente lo que nosotros queremos comprender es que hay dos tipos de energías. La idea es utilizarlas ambas. Si necesitas mucha energía para mucha duración, cetosis. Y si necesitas potencia, necesitas fuego, necesitas mucha energía, especialmente para los deportistas, que utilices la glucosa y el carbohidrato sin perder la posibilidad de usar la grasa. Eso es lo que llamamos flexibilidad metabólica, y ese es el estado ideal propuesto por la biología si quieres tener longevidad, si quieres evitar enfermedades, si quieres tener más resistencia, pero también quieres tener más potencia.
No tendrás inflamación, tendrás más claridad mental y tendrás a disposición no 2.000 o 4.000 calorías, sino entre 40.000 y 70.000 calorías, y podrás dejar de ser esclavo de los alimentos, incluso poder hacer ayunos largos. Bueno, dentro de este proceso de cetoadaptación, que normalmente toma 6 meses, puede llegar a ser menos en la medida que la persona ayune, porque si la persona hace ayunos, es decir, el pasar 14 o 16 horas entre la última comida del día y la primera del día siguiente, el cuerpo tiene dos capacidades. El cuerpo tiene la capacidad de desintoxicar las células entre más tiempo pases sin ingerir alimentos, sin ingesta de alimentos. Entre más tiempo le des al cuerpo sin comer, las células más liberan toxinas y más se renuevan, por decirlo así, más se limpian a ellas mismas y se drenan a ellas mismas. Y no solamente eso, sino que el ayuno obliga al cuerpo también un poco más a utilizar la grasa. Entonces, si normalmente son 6 meses que necesitas de cetoadaptación, pueden ser menos con el ayuno, y si haces deporte aeróbico, el que te acelera los latidos del corazón, puede ser incluso menos tiempo. En mi experiencia personal ya ha sido así. Ya tuve la oportunidad de hacer mi primera verificación, eso se los contaré un poquito más adelante, bueno, un espacio más informal, en donde ya tuve la oportunidad de verificar que con cargas de carbohidratos altas la noche antes de entrenamientos intensos deportivos, ya puedo, después del entrenamiento, medirme las cetonas en sangre y verificar que estoy por encima de 0.7, que es el indicador que diría o afirmaría que el cuerpo ya está en cetoadaptación. He podido calcular desde el primer intento con los carbohidratos que después del entrenamiento llegué a estar en 1.4. Bueno, de este tipo de cosas y de estas verificaciones hablaremos más adelante, porque esto te lo hablo de la experiencia. Esto no te lo estoy explicando desde el libro, desde la teoría, te estoy contando lo que ya aprendí después de todo lo que leí, investigué y de todos los errores que cometí lanzándome al agua, intentándolo de una manera, intentándolo de otra, hasta que finalmente logré comprender cómo funciona todo este proceso de la nutrición cetogénica y poder llegar al punto en el que puedas disfrutar de los carbohidratos y también utilizar la energía de la grasa y tener esa flexibilidad metabólica y tener aún más energía a la que tenías antes, sin procesos de inflamación, con mejor recuperación. Eso no solamente es una bendición, sino que es algo que vale la pena que lo tengas muy en cuenta y muy seriamente. Entonces aquí la conversación no es vegetales versus carnes. Ricardo, es que no sé si pasarme una dieta vegetariana o carnívora es la que te sirva. ¿De dónde vas a obtener la proteína? Elígelo tú. Tú puedes estar en nutrición cetogénica haciendo ayunos y de manera vegana. Eso se llama cetoveganismo, ser cetovegano. Entonces, esto no implica el consumo de carnes. Puedes utilizar las carnes o puedes utilizar los vegetales. Acá la discusión no es con el tipo de proteína que eliges, sino con el tipo de combustible que quieres utilizar y si quieres utilizar un solo combustible o quieres utilizar los dos. Si quieres utilizar uno que inflama, que genera resistencia a la insulina, que te hace perder energía, que te da somnolencia, que es anabólico, que te hace almacenar grasa, retener líquidos y que puede proveer y servir de plataforma para las enfermedades, hongos, virus, bacterias y microorganismos patógenos, o quieres utilizar dos energías en donde prioritariamente la grasa se convierte en el combustible fundamental del ser humano. No quiero terminar este video sin antes hacer una aclaración, y es, queridos, justamente en esta última semana del mes de julio del año 2020, en publicaciones científicas masivas que han sido expuestas, precisamente en este momento, las grasas han sido totalmente reivindicadas y ya la comunidad científica lo ha dicho. No son ellas las culpables de los problemas de salud del ser humano, y sí lo son los carbohidratos y los azúcares. Queridos, estamos entrando en la nueva era de la alimentación, o más bien, estamos volviendo a recuperar lo que fue la vieja era de la alimentación, porque los seres humanos vivíamos en cetosis, no solamente cuando éramos bebés, sino vivíamos en cetosis antes de que nos volviéramos sedentarios, perezosos, agricultores, cuando éramos más nómadas, cuando éramos más fuertes, éramos un poco más guerreros, cuando éramos recolectores. Y justamente de eso se trata,
de que volvamos a la dieta original del ser humano. Por esto no puede ser una moda, porque esto sucedía hace miles de años. Y aparte de eso, si fuera por reconocimiento, si fuera por moda o si fuera por una aceptación social, es imposible. No podrías sostener un propósito como el de una nutrición cetogénica, vegano, carnívora. No podrías, porque esto implica sacrificio, compromiso, disciplina, determinación. Y acuérdate que el azúcar tiene un componente no solamente de adicción, que es 8 veces más adictiva que la cocaína, y utiliza los mismos receptores en la célula que la cocaína, genera un altísimo nivel de adictibilidad, sino que aparte de eso, en realidad el azúcar como tal no es un alimento útil ni es un alimento eficiente para el ser humano, no lo es. Y de hecho, se sabe hoy en día que es el responsable de la mayor cantidad de enfermedades y de patologías e inflamaciones, cuando las grasas en realidad no lo son. Y finalmente nosotros no comíamos de esa manera en el pasado, lo empezamos a hacer después. Y justo cuando nuestra alimentación se convierte en una alimentación basada en glúcidos, es cuando perdemos la capacidad de sacar lo mejor de nosotros como seres humanos. Nos volvemos más lentos mentalmente, más perezosos, perdemos la energía, nos volvemos más sedentarios. Entonces, cada ser humano, dependiendo del nivel en el que quiera vivir, de la versión en la que quiera vivir de sí mismo, en una versión mediocre, regular, o en una gran versión de sí mismo o en su mejor versión, asimismo el alimento se convertirá en su aliado y en su apoyo estratégico. Y por eso, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Gracias por haber estado conmigo en este video y vienen muchas más cosas interesantes de las cuales hablar.